Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Porque Somos Así, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy hablaremos sobre por qué creemos más en lo privado que en lo público. Y les recordamos que este episodio fue apoyado por nuestros amigos de Confama. A ver, uno en Colombia ya está acostumbrado a escuchar la palabra corrupción por todos lados, ¿no? Hay escándalos de corrupción de todos los tamaños, de todas las proporciones, colores, sabores. Y yo creo que hemos estado habituados a que todo aquello que relacionamos con lo público es corrupto. Y esta realidad pues hace que no confiemos en lo público ni en el Estado. Que yo me acuerde y tenga en el radar, hemos tenido muchos escándalos de corrupción, nada más en el actual gobierno, como los desvíos de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la financiación irregular en la campaña de Petro, bueno, el juicio histórico a Álvaro Uribe, ¿no? Pues que fue acusado de soborno y de manipulación de testigos. En ese gobierno también los falsos positivos de los que hablaremos más adelante. El escándalo de Odebrecht, que fue la constructora brasileña que pagó sobornos a funcionarios del gobierno colombiano. El carrusel de contratación en Bogotá, que fue la red de corrupción de la alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno, que desvió fondos a obras públicas, especialmente en el sistema de Transmilenio. Y bueno, el escándalo de Agroingreso Seguro también en 2009, que fue este programa diseñado para ayudar a pequeños agricultores, pero que terminó beneficiando a grandes terratenientes. El caso de la GIS política en 2008, los contratos a centros poblados, que fue hace poco también, y en donde salió ese maravilloso verbo abudinear, ¿no? Recordemos esa valla de Catherine Miranda que decía que no nos abudine en el país. Pero digamos que ha habido un montón de escándalos y escándalos y escándalos, y gobierno tras gobierno vemos todos estos escándalos, pero ahí seguimos, ¿no? Y creo que eso también refleja nuestra desconfianza al Estado. Yo no sé qué otras frases recuerdan ustedes que reflejen justamente esa desconfianza. Que robe pero que haga. Que robe pero que haga. La costumbre hace la ley. Ese también. Uy. Hace poco escuché uno, es que el que no tranza no avanza. Ese está duro. Y dice mucho, dice muchísimo. El vivo vive del bobo. Por la plata baila el perro. Ah, sí, clásico. Ese también. La ley es para los de Ruana. Uy, ese es tenaz, ¿no? No me acordaba de ese. Es como si terminamos promoviendo y aceptando estos dichos, como que no los apropiamos porque es algo común que ocurre en el país. Que robe pero poquito. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan de un concejal que se lanzó al Consejo de la Gloria en el Cesar con una frase que era: con Borja no habrá serrucho, y si hay, no es mucho? Y este tipo era del Partido Liberal y la sacó del estadio con ese eslogan. Creo que tuvo un montón de problemas y no sé si quedó, eso ya diría mucho de nosotros. Pero fue pucha. O sea, con ese cinismo nos lanzamos a la política también, ¿no? Y uno escucha también figuras públicas que también dicen unas frases como Miguel Nule, que la corrupción es inherente al ser humano. O Turbay, ¿no? La de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Pero se ha vuelto muy popular a partir de ahí, lo han dicho mucho también para los políticos, algunos políticos, que creo que sabemos los nombres, en el Caribe, en Barranquilla, ¿no? Sí, y después de eso pasa el acto de corrupción, los descubren y aparecen los políticos a decir todas estas frases de me acabo de enterar, me estoy enterando al igual que ustedes en este momento. Todo fue a mis espaldas. A mí no me consultaron. Pues qué tal la de ahorita, el de los dineros del zar del contrabando en la campaña Petro. Y entonces sale en un video devolviendo los dineros, pero a la final se nota que los videos son un montaje, entonces ya están montando toda la investigación. No, es que es impresionante. Cosas que pasan todo el tiempo en Colombia. Hay datos de la encuesta mundial de valores que se hizo durante la pandemia que demuestran que nosotros, además de estos dichos populares, pues esos dichos populares tienen su arraigo en cifras, ¿no? Y a mí me gustaría detenerme en algunos que me llaman la atención, y es la confianza del gobierno pasó en el 2020 del 11% al 25%, y aunque es un aumento, pues sigue siendo poca en comparación con las empresas, por ejemplo.
En el caso de Antioquia hay un mayor nivel de confianza en el gobierno, con un 35% frente al resto del país, que solo cree en el gobierno en un 23%. En las alcaldías también aumentó un poco, pero Antioquia sigue teniendo confianza en las alcaldías. Y en el ámbito regional, en el 2020 se identificaba que Antioquia, Eje Cafetero y Región Caribe son los lugares con más porcentaje de confianza institucional en comparación con otras regiones. Y por el contrario, en Bogotá, la región centro-oriental y suroccidental confían en el gobierno en un 22, 21 y 16% respectivamente. O sea, estas regiones son las que definitivamente no confían mucho en el gobierno, y ahí yo creo que se ve el voto de opinión y el voto crítico. Y esto pues obviamente contrasta con la confianza que tenemos en lo privado, ¿no? Que ahí sí es más alta. Fíjense que, por ejemplo, en las cajas de compensación, en el último periodo pasaron de una confianza del 42% al 46%. Sobre todo en Antioquia, ¿no? En Antioquia hay mucha confianza tanto en la institucionalidad, como tú lo mencionabas, o pues comparativamente con el resto del país, y también en las cajas de compensación, en las empresas. Si comparamos en general en términos así por todo el país, mientras que la confianza en las cajas de compensación alcanza a estar por encima del 40%, pues por lo general lo que tiene que ver con la confianza en el Estado está por debajo del 40%. Tú ahorita estabas hablando, Mape, de hasta 16% por allá, ¿no? En la región suroccidental. Entonces, realmente hay muy, muy, muy baja confianza en las instituciones públicas, mientras que en las privadas hay mucha más confianza. Fíjense, por ejemplo, las empresas. El 39% de las personas manifestó en esta encuesta de Confama confiar bastante o mucho, ¿sí? Que pues es un porcentaje que, si lo comparamos con la desconfianza, claro, o más bien con el bajo nivel de confianza de las instituciones, que viene siendo un 20%, pues es mucho más alto, ¿no? Y en este Edelman Trust Barometer identificó que en el 2023 en Colombia había una amplia desconfianza en las instituciones y se creía más en la empresa que en lo público. Y según este reporte, esto se debe a la ansiedad económica, la desinformación, la división de clases masiva y la falta de liderazgo. Y en los últimos 5 años se ha observado que la confianza en lo público ha ido disminuyendo, mientras que en paralelo la confianza en las empresas ha aumentado. Sí, yo me acuerdo una nota del País, de hecho, que creo que el año pasado decía, el titular era: los colombianos confían en las empresas, no en el gobierno ni en los medios. Y esa era esa misma encuesta, ¿no? La Edelman, que mostraba cómo Colombia se mantiene como un país súper polarizado, en parte por eso. Pues esa era la conclusión a la que llegaba la nota, que me parece atinada. Pero otra posible explicación que analizaremos más adelante es la crisis de representatividad de los partidos políticos. O sea, no hay como ya una creencia hacia estos lugares que agrupan a los políticos, porque no tienen tampoco una ideología muy clara que defender. Yo me acuerdo que en La Puya hace mucho tiempo dijimos, como que hicimos un análisis exhaustivo del Partido Liberal y nos dábamos cuenta de que era el nuevo conservadurismo, ¿no? Y eso es chistoso de ver y es raro. Y lo mismo lo que pasa con el Pacto Histórico y el Centro Democrático y todos los escándalos, pues terminan por minar como toda la confianza que tenemos en un discurso. Entonces, por ahí tampoco creemos en eso público y en quienes deberían como sostener las banderas de lo público. Pero señor, por favor, díganos la verdad por una vez. La verdad es que hay problemas complejos. De algunos los heredé, otros los empeoré y otros los ignoré porque no sabía qué hacer. Pero hoy les prometo algo. Intentaré no robar. Pero como estoy siendo honesto, también debo decirles que me hace falta bastante para pagar mi nueva casa. Pero intentaré no robar. Entonces, nos podríamos preguntar si este es un fenómeno solo de Colombia o si pasan cosas similares en nuestros países vecinos o alrededor del mundo, y desde cuándo venimos viendo esta tendencia o qué eventos y procesos han marcado esto. Pues mira que han hecho varias encuestas en Latinoamérica y han descubierto que la desconfianza hace parte de ser latinoamericano, un poco. Latinoamérica unida.
Latinoamérica unida, no solo frente a las instituciones públicas, sino en la vida privada, o sea, con la pareja, con los amigos, con el vecino, en la tienda, en la calle, en todos lados. Pillen esto, se ha dicho que las instituciones, se ha demostrado que en América Latina es la región del mundo donde existe mayor desconfianza institucional e interpersonal. Híjole. Eso es muy fuerte. Según el Latino Barómetro de 2024, entre 1996 y 2024, México con un 26% es el país en donde se afirma que la gente confía más en el otro dentro de América Latina. Brasil es en donde menos se confía, con un 5%, ¿Qué? y Colombia está en un punto medio con un 15%. De acuerdo a un informe del BID, la institución pública con mayor nivel de confianza en América Latina entre 2010 y 2020 fue la Iglesia. Amén, hermanos. Esa es la que más confiamos, en la Iglesia. Vea pues. Y pues obviamente esta desconfianza pues define mucho de cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos en sociedad. No en vano caminamos en la calle mirando para atrás. Ese es un clásico de la desconfianza Claro. colombiana. Sí, a mí me pareció chistoso que ahora mi perro anda bien colombiano. Entonces el man antes caminaba tranquilo, ahora vamos caminando y si está solo a la calle y hay como alguien detrás caminando, empieza a voltearse como... Y me pareció muy chistoso porque el man ya sabe que hay que estar prudente en la calle. claro. Como... Hay que estar mosca. Pero bueno, pues hay una serie de factores actuales, pero también históricos que explican ese nivel de desconfianza en América Latina. Y lo que han dicho diferentes analistas es que en parte tiene que ver con este tipo de procesos de los que estamos hablando, violencia, crimen, altos índices de crimen en diferentes países latinoamericanos, en ciudades grandes como en Bogotá, como en Ciudad de México, como también pues en las ciudades capitales de Brasil, donde uno sabe que los niveles de criminalidad son bastante altos. Pero por otra parte hay quienes plantean que también tiene que ver como con un aumento del individualismo, es decir, que últimamente ha incrementado la desconfianza interpersonal, porque pues hoy en día ya no vivimos tanto en grandes familias, ya no es tanto el parche, la tienda de barrio, sino que nos hemos vuelto mucho más individualistas y eso también ha ido como mermando las redes de apoyo en la región. Entonces, eso es como también del tipo de cosas de la que se nutre este tipo de desconfianza. Y un tercer elemento que creo que es re importante, que explica la desconfianza también en América Latina y sobre todo la desconfianza a las instituciones, es el papel de los medios, que también era pues otra de las cosas que analizaban en estas encuestas. Y es, bueno, aquí en los países latinoamericanos, mal que bien con sus debilidades y excepciones y en fin, pues hay una prensa en muchos países importante, relevante, que hace público muchos escándalos que en países donde eso no pasa, donde no se sale al aire lo que está pasando, pues la población no tiene conocimiento de realmente qué fue lo que pasó o de cuáles son los escándalos de corrupción y cómo que se logra blindar mucho más las cosas cochinas que están pasando. En cambio, aquí tenemos acceso permanente a todos los escándalos, a todo lo que está pasando. Y pues creo que en la medida en que uno todo el tiempo está teniendo conocimiento de lo que está pasando, pues obviamente Claro. uno no va a confiar. Además de 2 siglos de experimentación democrática acá en América que hacen que pues se esté criticando permanentemente Claro. esas gestiones, y eso obvio influye en cómo uno percibe la eficacia y la confianza en esas instituciones. Pero el hecho de que se muestre es bueno, ¿no? O sea, que se... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sí, total. O sea, que se le haga veeduría a ese poder, o si no, para que la prensa y los medios, ¿no? El problema es si las personas que nos lo están mostrando tienen intereses en lo que nos muestran. Entonces ahí uno ya no confía, porque si los mismos dueños del país son las personas que nos muestran las noticias, pues uno... Para la muestra Vicky Dávila. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Sí, bueno, y para colmo, hemos estado expuestos a una corrupción que es el cáncer del país y que va desde escándalos como los que dije al principio de Odebrecht, de agroingreso seguro, recursos destinados a salud, educación, infraestructura que terminan perdiéndose. Hay otra cosa, y es que nosotros, sí o sí, querámoslo o no, sí somos un narcoestado y lo hemos sido. Y es el narcotráfico el negocio que nunca ha muerto en Colombia.
Y esto además lo vemos porque el poder de los narcos ha estado en la política, pues que desde los 80s, y no solo eso redefinió como el orden político colombiano, sino que se infiltró en la misma política a través del financiamiento de campañas, redes de influencia, negocios, etcétera. Y yo creo que el ejemplo más claro es el caso del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, y que este narco haya financiado campañas, haya influido en elecciones, haya comprado incluso grandes estadios y coliseos. ¿Ustedes se acuerdan de ese video de Pablo Escobar con su movimiento civismo en marcha, entregando estadios, y que Sí. le sacaban notas en la prensa que era como el Robin Hood paisa? Sí. Claro. Bueno, eso a mí me parece como lo más diciente de toda esta tesis que estamos defendiendo, y es porque no creemos en lo público, pues por cosas como esa, ¿no? O bueno, el proceso 8000, que fue el escándalo que sacudió al expresidente Ernesto Samper en el 94, también con dineros del narcotráfico que venían del cartel de Cali a su campaña, y que además las pruebas fueron conocidas como narcocassettes, que reveló el que fue después presidente Andrés Pastrana. Y eso pues mina también la confianza institucional. Es como cómo vamos a confiar en un Estado que recibe plata del narcotráfico y que está completamente entroncado con lo criminal. Entonces hoy también vemos que incluso las comunidades más afectadas por la guerra, cada vez que llega la fuerza pública y el orden público, desconfían de quienes nos deberían proteger. Y yo creo que el caso más claro de eso es pues los falsos positivos, ¿no? Y uno no se tiene que ir ni siquiera a estos casos de corrupción tan grandes. Uno solo en la cotidianidad también se da cuenta de uno cómo no confía en las instituciones. Yo no sé ustedes qué sensación tienen cuando los para un retén de policía. No, pues pánico. Sí, o sea, no. yo veo un policía y me Exacto. cambio de andén. Exacto, entonces eso es muy loco porque yo he pensado genuinamente que me da la misma sensación de como ver a alguien que de pronto lo atraca a uno, me da ese mismo vacío en el pecho de, uy, o sea, un retén de policía, uno, jue madre, va a pasar algo, así yo tenga todo en orden en el carro, este man va a encontrar algo y me va a joder. ¿Qué va a encontrar, Sebastián? ¿Qué va a encontrar? Que no, nada, no. O sea, es decir, nada, puedo estar todo en orden y aún así me asusto. Sí, obvio, Es obviamente. muy loco. Y siempre pasa, o lo contrario, lo cogen y entonces la persona soborna. Entonces es como toda una dinámica en la que ya la corrupción es normalizada. Pero sí, incluso es que ver como todo el tema del pago de impuestos de las personas. Pero uno para qué paga si se lo van a robar. Entonces yo para qué pago bien impuestos si se van a robar todo. También se convierte como una bola de nieve. Es una bola de nieve donde la corrupción empieza desde el acto más pequeño hasta el Sí. más profundo y grande. Hay que pagar impuestos, hay que hacerlo bien. Sí, así se lo roben. No. Sí, pero No, marica, yo no. hay que pagar bien porque uno está tranquilo. Sí, Uno. yo pienso Yo igual. con esas vainas soy como que yo estoy tranquilo Yo pienso y igual. ya. Yo pongo mi parte, y porque es que si no, entonces entramos en ese dilema eterno, Sí. como todos hacemos parte del mismo juego. Yo pago impuestos para que no me caiga la DIAN, fundamentalmente. Claro, también. No porque yo los vea reflejados. En Bogotá, por ejemplo, frustra mucho pagar impuestos cuando uno ve la ciudad pues tan destruida hace tanto tiempo. Bogotá es como una polisombra. Es eso. Siempre está en obras. Siempre. En construcción, para siempre. ¿Cómo se puede rastrear como ese tema de corrupción tan brava y de debilidad estatal acá en Colombia? Hay como 3 teorías que en la investigación nosotras encontramos que me parece importante resaltar. La primera, pues, es 3 hijo de madres cordilleras, como una geografía muy compleja que hace muy difícil llegar a todas partes, que hace muy difícil tener presencia en todas partes. Súmele a eso lo que viene siendo nuestra segunda, pues de nuestra investigación, como lo segundo que identificamos, y es Colombia comparativamente con países latinoamericanos. Ni siquiera me quiero ir como a Europa o a Estados Unidos o algo así. Es uno de los países que en el siglo XIX fue el país más pobre, casi todo el siglo XIX de América Latina. En el siglo XX medio empezó a mejorar la situación, pero en todo caso siguió estando entre los países más pobres del continente. Entonces creo que todas estas realidades históricas han hecho que sea difícil
consolidar un Estado capaz de prestar servicios, capaz de estar realmente presente en las regiones, lo que se ha prestado para que haya todos estos grupos como alternativos al margen de la ley que sean quienes llenan ese vacío, muchas veces de manera violenta. Y por último, es lo que plantea Leopoldo Ferguson, que pues es como este analista que desarrolló este concepto de la trampa de los bienes públicos. Y él dice, bueno, en la medida en que precisamente este Estado débil, económicamente, como incapacitado, cojo, con esta historia larga de debilidad, no puede proveer esos servicios públicos, pues ¿qué hace la gente? Resuelve por su cuenta. Como la clase alta metiendo a colegios o universidades privadas a sus hijos porque pues no es buena la otra educación, entonces metamos a los hijos a la privada, pero tampoco le pido al Estado que solucione ese problema, pues porque no nos importa, porque lo hacemos por nuestra cuenta. Ese es el rollo, que en la medida en que tú todo lo soluciones por tu cuenta, pues entonces también tú le estás generando menos presión al Estado para que sea el Estado quien solucione los problemas. Entonces esa es la trampa de la que habla Ferguson. Bueno, y un último punto es el asunto del clientelismo, que incluso pues historiadores e historiadoras lo vienen trazando desde tiempos coloniales. Y desde el siglo XIX de manera muy concreta se van consolidando redes clientelares también entre los partidos políticos que se establecen. Entonces, por ejemplo, es todo el análisis que hace Gloria Isabel Campo, que es esta historiadora que tiene pues una investigación profunda del tema del clientelismo, y es cómo estos partidos políticos y estos como los llamaríamos líderes políticos regionales, lo que hacen es que le solucionan el problema a la gente a cambio muchas veces de votos, a cambio de... Pero eso finalmente no está fortaleciendo como tal la institucionalidad, sino que está creando redes de favores que no están, o sea, que están yendo en detrimento del Estado y de consolidar esa institución. Que eso es puro el dicho que dije al principio de el que no tranza no avanza. Exacto. Exactamente. Hay otra cosa y es que, según Luis Eduardo Fajardo, que cita a Douglas North y a Robert Thomas, la corrupción en Colombia viene desde la colonia y un ejemplo de eso es lo que ocurrió con los encomenderos en el proceso de colonización. Recordemos que los encomenderos eran los colonos españoles que durante la época de la conquista y de la colonia recibían indígenas en encomienda o indios en encomienda y a cambio pues los supuestamente protegían y evangelizaban, ¿no? Entonces dice en esta investigación que los encomenderos ignoraban las leyes de Indias y de Burgos y explotaban a los indios y desde ahí se sentaron las bases de instituciones abusivas con jornadas laborales horribles y un ejemplo de esto fue el caso de Francisco de Sande, que fue el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe entre 1597 y 1602 y quien fue además acusado de corrupción en Filipinas, México y Colombia. Y esto lo hace Juan Camilo Rojas, quien publicó una investigación en la que estudió archivos notariales que contienen quejas por malas prácticas en el gobierno. Entonces, después en una columna incluso escrita por Juan Gosaín para El Tiempo sobre este primer escándalo de corrupción en Colombia, quien cuenta la historia de Sande, dice que en 1602 este personaje recibió 5.000 pesos de oro en Madrid para el virreinato, pero esa plata nunca apareció. O sea, como diría Gali Galeano, esa plática se perdió. Esa plática se perdió. Uy, uy, uy. Eso le pasa por confiar. Y desde ahí también la desconfianza en las instituciones, que ha sido una constante en la historia del país. Sí, como casos emblemáticos como el tema del ferrocarril, que comenzaron en 1835, pero pues que su desarrollo estuvo marcado por problemas de corrupción, altos costos y mala administración. Y pues la cosa empeora luego en 1954 cuando el gobierno crea los ferrocarriles nacionales de Colombia con el objetivo de unificar y administrar esta red ferroviaria nacional. Pero pues la empresa enfrenta graves crisis financieras y además no puede competir con el transporte automotor y no hay plata para hacerle además mantenimientos. Y eso hace que se liquide en 1988. Y posteriormente se monta la empresa colombiana de vías férreas para rehabilitar y operar la red férrea, pero también sufrió casos de corrupción y una gestión ineficiente, lo que impidió la recuperación efectiva de este sistema ferroviario.
Pero entonces pues ya ahorita estamos en que podemos viajar en tren en la sabana desde cerca de Gran Estación hasta Zipaquirá, si se quieren hacer el viaje del tren de la sabana. Yo nunca lo he hecho. Pero no tenemos vías ferroviarias en el país y ya. O este otro gran caso de corrupción de agroingresos seguros de Uribito, Sí. de Andrés Felipe Arias, un programa súper innovador para el agro en el país que promete beneficiar a los campesinos con ayudas económicas y terminan dándole plata a personas de la clase alta, a grandes terratenientes, y después terminan descubriendo que era como una manera en donde Arias estaba utilizando estos recursos como plataforma política para su eventual campaña presidencial. Y yo creo que otra variable que explica también la falta de confianza en las instituciones es pues la repetición y repetición de actos de violencia contra la población y la violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Esto obviamente se ve en los regímenes autoritarios, pero pues se supone que en Colombia somos una democracia desde hace mucho tiempo y vemos cómo pues hay muchos casos de gobiernos que han estado en contra de la gente, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, porque no empezamos con algunos de la historia reciente. Por un lado, la masacre de las bananeras, que es un primer ejemplo que yo creo que fue muy traumático para el país, porque es ese momento en el que 1928, parémonos en el contexto, está la United Fruit Company, está exportando una cantidad de bananos a Estados Unidos y tiene una cantidad de personas que trabajan para ellos que son colombianos de la región bananera, entre comillas, de ahí viene el nombre. Toda esta gente está trabajando para ellos, incluso hay poblados en la región que se están fundando porque es una industria importante, pero pues están empezando a exigir derechos, domingo de descanso, jornada laboral justa, salud, bueno, cosas que hoy en día consideraríamos básicas. Y la United Fruit cada vez está con mayor temor de que esto se convierta en una suerte como de revuelta. Uno lee las fuentes de la época, incluso se habla de que no, esto se va a volver una revuelta comunista y no sé qué, ya para ese entonces el fantasma del comunismo existía. Y lo que termina uno viendo es que el gobierno central de Colombia envía militares para que traten de apaciguar la protesta y esto termina en una masacre de las personas, incluidas mujeres, incluidos niños y niñas, que estaban protestando y que estaban liderando la huelga en contra de la compañía bananera. Entonces, pues esto lo investigó directamente Gaitán en su momento. García Márquez para su obra, para 100 años de soledad, se basó en gran parte, obviamente cambió algunas cosas en el marco del realismo mágico, pero se basó en gran parte en la investigación de Gaitán para la obra. Hay muchas cosas que coinciden. Y yo creo que fue algo que sembró como una semilla de mucha desconfianza, porque es como así que el Estado, en vez de proteger los derechos de la ciudadanía, se está yendo a favorecer a estos manes gringos, ¿no? Como que eso creo que es un primer ejemplo clave de por qué también se va generando esa desconfianza en el Estado. Después el asesinato de Gaitán. Entonces ahí uno dice, bueno, y yo creo que esto fue también muy traumático para el país, porque fue como entonces, ¿qué garantías hay para la gente que está haciendo oposición, para los candidatos presidenciales, para la gente que se está lanzando a la política? Pues que ya Gaitán se proyectaba para ser presidente de Colombia y lo asesinan. Y pues esto despierta el bogotazo, ¿no? Que es cuando la gente iracunda decide romper la ciudad, incendian el tranvía y todo, como del nivel de rabia que esto produjo. Y el exterminio de la Unión Patriótica, que yo creo que es también de estos casos más dramáticos en los que pues esto venía siendo el partido, esto ya es historia mucho más reciente, 80s, el partido que se funda en el marco de los procesos de paz llevados a cabo durante el gobierno de Betancur, para de alguna manera que las guerrillas comunistas, en particular las FARC, logre participar en política y empiece más bien ¿no? como una alternativa para dejar la lucha armada. Pero lo que pasa con este partido de la Unión Patriótica es que termina siendo exterminado por completo. Hay un documental de la Unión Patriótica que se llama El Baile Rojo. Está en YouTube para que lo vean. Recomendado. Bueno, y hay dos ejemplos más recientes, que es uno, el de los falsos positivos, que fue este escándalo que estalló en 2008 y que consistía en asesinar jóvenes inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros
que presentaban como victorias del ejército además. Y además lo que decía el mismísimo general Montoya, quien estaba a cargo en ese momento del ejército, que decidieron evaluar a las brigadas por el número de muertos que sumaban. Y de hecho el general Montoya dijo literalmente que las bajas no eran lo más importante, sino lo único. Entonces una brigada que tuviera muchas capturas, pero pocas bajas, pues no era tan cool como el resto, ¿no? Y la prioridad era matar. Obviamente eso se pervirtió y para cumplir con las cifras, pues los altos mandos y medios del ejército dijeron que lo más práctico pues era conseguirse a jovencitos, por lo general de escasos recursos, sin oportunidades, engañarlos con trabajos falsos, llevarlos a zonas remotas, matarlos, disfrazarlos de guerrilleros y luego reclamar en forma de ascenso, plata, vacaciones, viajes por fuera del país a todos los que cumplieran con esto. En total, 6.402 personas fueron víctimas de los falsos positivos en Colombia y yo creo que es la mayor violación de derechos humanos en la historia reciente. O sea, 6.402 razones más para seguir desconfiando del Estado, ¿no? O sea, la muestra más clara de insensibilidad, para mí, premio honoris causa al cinismo más elocuente de toda Colombia, cuando Álvaro Uribe dijo esa famosa frase de no estarían recogiendo café. Y hay otra que se me hace a mí peor, que es las madres me dijeron que eran delincuentes, no recuerdo cuáles. Wow. Bueno, y más recientemente, pero es que esta ya uno la dice y no suena tan grave como la pasada, pero más recientemente el estallido social del 2021, que es cuando el país entero se quitó el tapabocas y dijo, pues no más, vamos a salir a la calle porque todo lo que está pasando es muy injusto. Que lo hablamos un poco en nuestro episodio de protesta. Y es eso, ¿no? Como la pandemia había dejado casi a la mitad del país de los colombianos en la pobreza, el 42.5%, según cifras del DANE. Y en medio de esa situación el gobierno propone una reforma tributaria que le suba los impuestos a los productos básicos. Entonces empiezan protestas y durante meses el país pues vive enfrentamiento tras enfrentamiento, sale a la calle, sacan al ESMAD, policía, desmadres, descontrol, y según distintos informes, tanto de Indepaz como de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues hubo en esa época entre 48 y 80 muertos. Entonces, si en este país tampoco hay garantías para quienes protestan y se alzan contra un gobierno reclamando cosas, pues qué confianza ni que nada, ¿sí? Y hay una cantidad de sátiras, por ejemplo, de la época colonial. Una de las más famosas es El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, que escribió en el año 1636, y es muy chistoso porque, bueno, habla de la conquista, pero habla también de los desmadres, de los conquistadores y de los casos de corrupción tan graves que hubo. Entonces, en El Carnero, pues lo que hace Juan Rodríguez es contar el caso de que tú contaste, Mape, de Sande. Y bueno, y como él, pues hay otros casos que vienen también de tiempo atrás. Las frases, por ejemplo, de Francisco de Miranda en el siglo XIX, hablaba él abiertamente de los casos de corrupción, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, una carta que le escribía a un amigo en 1820 y decía que aquí todo funcionaba mal. Entonces decía, las instituciones en Colombia son como un puente sin cimientos, siempre tambaleando y a punto de caer, y el pueblo es el que paga las consecuencias de los vaivenes de la política. Parece actual esa vaina, ¿no? Y esto es hace ya 2 siglos. Está también lo que decía Eustorgio Salgar, que era un líder liberal muy importante de la segunda mitad del siglo XIX, y decía así de los conservadores, pues como estos andaban de pelea, decía, los conservadores pretenden mantener al país en la ignorancia y el atraso, aferrados a instituciones caducas que solo benefician a unos pocos. Y les voy a leer una última, que es de José María Samper, que era un periodista medio famoso, no tan famoso como su esposa, que era Soledad Acosta de Samper. Pero entonces él decía en su periódico La Nación que el país ha sido siempre víctima de un Estado que no solo se muestra incapaz, sino que en ocasiones parece traicionar la confianza del pueblo en favor de los intereses de unos pocos. También hay una trova famosa de Margarita Hurtado, más conocida como la Negra Margarita o la Trovadora del Pacífico, quien era pues una destacada poeta y narradora oral afrocolombiana de Guapi. Y escuchen lo que dice.
Buenaventura es la mina más rica de la región porque produce por día muy cerquita del millón. Los millones que produce se van para el interior, para que allá se lo gocen y vivan más y mejor. Genial. Muy bueno. Y uno también puede ver en 100 años de soledad el tema de la desconfianza institucional con esta llegada, no sé si se vieron la serie también en Netflix, bueno, o si se han leído el libro, que se ve la figura de la llegada de la primera figura del Estado, que es este corregidor Apolinar Moscote, y que apenas llega genera desconfianza, es el corregidor enviado por el gobierno conservador a Macondo, representando pues la autoridad central y el inicio de la influencia política en el pueblo, pero empezamos a evidenciar la debilidad estatal porque vemos que se ubica en su propia casa, su oficina tiene apenas ahí como un cartel ahí todo chimbo para reafirmar su autoridad como corregidor, y también vemos la evidencia de la rebeldía del pueblo frente a estas instituciones políticas. Entonces también vemos que le dice como dígale a su presidente que Macondo no necesita correcciones porque aquí no hay ladrones. Y también vemos que José Arcadio Buendía también lo desafía en una parte de la novela y le dice, en este pueblo no mandamos con decretos sino con la voluntad de los hombres. Y en todo este caso de Apolinar también vemos el tema de la manipulación electoral, porque el día de las elecciones vemos que se roban las elecciones y vemos el día de las elecciones el corregidor Apolinar Moscote y sus hombres hicieron votar hasta los muertos. Fue madre. Y bueno, Jaime Garzón también con Heriberto de la Calle pues hizo mucha crítica a todas estas injusticias del país y la corrupción de los políticos. Y hay una parte de Heriberto de la Calle entrevistando a Horacio Serpa que con todo el humor característico de él denuncia el clientelismo, la corrupción y los discursos vacíos de la política de este país. Dijeron que si sube el niño Andrés, hay conciertos de rock. Y que si subía usted, había concierto para delinquir. Entonces, con esto llegamos al final de nuestro episodio de ¿Por qué somos así? Agradecemos a Confama por apoyarlo. Bueno, y María Emilia tiene un mensaje final. Bueno, no, en la fundación vamos a partir caminos del podcast ¿Por qué somos así? Entonces queremos despedirnos, decirles que hemos sido muy felices hasta ahora de compartir con ustedes, con Sebastián, con María Paulina, que ha sido un aprendizaje genial. Y bueno, y que hemos aprendido un poco más como por qué demonios somos así. Y recuerden que este episodio fue investigado por la Fundación Nerds de la Historia y en particular por Manuela Parra, Sara Botero, Nicolás Vela y María Emilia Gufré. Fue escrito por Sebastián Castaño y por María Paulina Baena. Y la edición y el diseño sonoro es de Lorenzo Caballero. ¡Chao!